Psiconautas, ¿cómo estáis? Espero que muy bien, porque yo a este lado del micrófono te puedo asegurar que estoy bastante bien. O sea, y bastante bien es mucho, para decir, ¿eh? Bastante bien, virgencita que me quede como estoy, como dicen aquí en mi tierra, ¿sabes? Tocando madera. Yo lo prefiero, la verdad. Bueno, ya sabes que soy Marina Febles, esto es Mujeres Psicodélicas, este podcast que es desde hace más de 3 años. Te trae pues cada 2 viernes. Al principio era uno semanal, pero ese ritmo no se puede seguir. Y lo de hacerlo 2 mensuales, vamos a ver por dónde queda. Pero bueno, que son todas las cosas que yo te traigo por aquí, pues son conversaciones con personas que molan, entrevistas, historias sobre los psicodélicos, la salud mental, la filosofía, historia, legislación, reducción de riesgo, importantísimo. Y todo lo que nos ayuda a entender mejor qué hacemos cuando exploramos la conciencia. Ya sabéis que siempre es una mirada un poquito particular, porque yo soy un poco especialilla, pero bueno, que no porque yo me sienta así especial, un ser de luz, ¿no? Sino porque tengo una pedra gorda, como yo creo que los que estamos todos metidos en este mundo de la psicodelia. Y bueno, y que a mí me gusta pues eso, siempre añadir pues mi opinión, si sirve de algo, que puede ser controvertida a veces, puede ser que haya alguien que se tire de las manos a la cabeza y se tire de los pelos diciendo, pero esta chica, ¿qué le pasa? O sea, que se lo haga mirar. O a veces meto la pata o digo cosas porque yo te recuerdo que yo no soy psicóloga, no soy psiquiatra, no soy investigadora, no soy abogada, no soy periodista. O sea, como tal, periodista no soy. Pero llevo muchos años comunicando en diferentes áreas de conocimiento y aquí sigo, totalmente apasionada de este tema, ¿no? Y por eso sigo trayendo temitas cada 2 semanitas, que esto es un curro, porque yo siempre lo dejo por aquí, no es porque yo te esté diciendo dame una palmadita a la espalda, ni mucho menos, pero que sepáis que esto lleva un trabajo, ¿vale? Y que hay como una especie de run mental todo el rato de, podría hablar de esto, pero esto ya lo hablé y a lo mejor volverlo a remarcar pues no tiene mucho sentido, se me van a aburrir. Si hablo de cannabis se me aburren también, aunque hay mucha gente que me escucha que fuma cannabis y que es activista canábico y que está metido en el mundillo y tal, pero parece ser que no interesa mucho los episodios de cannabis, sino de psicodelia. Y aquí estoy. Bueno, pues no te mareo más porque hoy vamos a hablar de un hombre, porque ya sabes que hay una sección dentro del podcast que nació hace unos meses, son biografías psicodélicas, y hoy vamos a hablar de un hombre que no es una mujer psicodélica, obvio, porque es hombre, pero fue clave en todo este movimiento psicodélico y es Aldous Huxley, ¿vale? Un escritor, pensador y visionario que personalmente para mí fue un adelantado a su tiempo, perdón. Hablar de su vida, su obra, sus milagros, sus viajes con mescalina y LSD, de su familia y de ese famoso viaje final, ¿no? Que yo siempre lo tengo presente en mi mente. Y bueno, porque Huxley no se puede entender sin la psicodelia no se entiende sin él, esto es clave, ¿no? Y ojo, porque esto también tengo como una especie de vínculo personal con este autor, porque en mi casa mi padre era un ávido lector. Y agradezco tremendamente esa faceta de mi vida, ¿no? De poder decir que mi padre tenía estanterías llenas de suelo a techo de libros, ¿no? Y que nunca, salvo que fuera algo así muy erótico festivo que poco había en casa a mi mano, por lo menos, desde muy niña, desde que aprendí a leer, pues tuve acceso a muchas obras que a lo mejor ni correspondían para mi edad, pero mi padre tampoco se ponía con pega, era como, bueno, si tú quieres leer, lee, que a lo mejor tú no lo entiendes, bueno, tú lee, si no entiendes algo me lo preguntas y ya está. Y así estábamos, ¿no? Y un día, no sé si tendría 13, 14 años, me leí Un mundo feliz de Aldous Huxley y en ese momento, a ver, yo era una niña, pues eso, no sé por qué, una niña con muchas ganas de ser mayor, porque por lo que sea yo no me encontraba muy, no sé, como muy entendida, ¿no? con la edad que tenía, ¿no? Y con el entorno y con los niños y tal. Siempre tenía como unas inquietudes y unas ganas de conocimiento mayores que la mayoría de niños, ¿no? O sea, era una curiosidad sana, pero yo siempre como que caía gorda, ¿no? Perdón por esto de decirlo así, pero como que caía pesada porque parecía una marisabidilla de estas, ¿sabes? Que va ahí como, pues yo leí en un libro de Aldous Huxley, bla, 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 ¿sabes? Entonces, bueno, yo no entendí nada en ese momento, la verdad. O sea, yo qué coño iba a saber, perdón, ¿eh? O sea, me venían grandes ciertos conceptos de crítica social y no sé,
de muchas cosas, ¿no? De sustancias, de drogas. O sea, eran preguntas, ¿no? Que al final, pues por lo que sea, me daba vergüenza y no las preguntaba a mis padres, porque tampoco... Tú les preguntabas y tampoco te sabían dar una respuesta así como muy sesuda. O sea, no sesuda en el sentido de no falta de conocimiento, sino que había temas, pues que como a todo padre, pues le pone los pelos de punta a tener que hablarlo con sus hijos. Y aparte, pues eran de otra generación también, ¿no? Que hay temas que son tabú y temas que... Tú, niña, preocúpate de tus cosas, ponte a jugar. Y ya, ¿sabes? Y esa era la explicación. Pero bueno, que esa es el por qué estoy tan vinculada personalmente con Aldous Huxley. Y claro, tú imagínate las vueltas que da la vida, que cuando entro en el mundo de la psicodelia, bastante mayorcita ya, vuelve a mí y digo, hostia, y me vuelvo a leer Un Mundo Feliz y ahora lo veo con otros ojos, obviamente. O sea, hay otro conocimiento, hay otra capa de saber ahí, ¿no? Entonces, bueno, ya te voy diciendo que la biografía de este hombre no cabe en una vida. O sea, este hombre hizo muchas cosas, pero vamos a ir desplegando cosas. Aldous, que tiene un nombre como muy británico, la verdad, nació en 1894 en, obviamente, Reino Unido, en una familia además de intelectuales. Su abuelo era Thomas Henry Huxley, apodado el Bulldog de Darwin. ¿Por qué? Pues no sabemos. Su hermano Julian fue un reputado biólogo y uno de los fundadores de la UNESCO. O sea que ya te voy poniendo claro que él viene y nace en una familia marcada por el conocimiento, el progreso y las ideas. Nacer un Huxley era, en cierta manera, más bien, heredar una responsabilidad intelectual. Es decir, tú no podías trabajar en el peaje cobrando el peaje, no. Eso estaba feo para ser un Huxley, ¿vale? A los 16 años, pues este hombre tuvo una enfermedad ocular llamada queratitis punctata. Lo dejó casi ciego durante años. Esa experiencia pues lo alejó de su sueño de ser científico como el resto de su familia o su familia más cercana, y lo empujó pues a la literatura y a la introspección y a la observación, ¿no? Se convirtió pues precisamente como observador de la realidad, en una mirada crítica realmente. O sea, todo que tenía que ver con los ojos cuando estaba medio cegato, pero sí, esa mirada crítica, filosófica y profundamente aguda, la verdad. Es verdad que es cierto que, por ejemplo, yo no sé si esto ha mejorado en los últimos años, pero la traducción de Las puertas de la percepción de Huxley en castellano es malísima. Malísima. Además, él tenía la tendencia, por haber nacido en el año que nació y la educación que recibió, pues un lenguaje en inglés en concreto, porque yo me lo he tratado de leer en inglés, pues con unas palabras que no están un poco al uso de alguien que además no es su idioma materno, ¿no? Que seguramente alguien pues nativo británico, nativo que hable inglés, pues lo va a poder leer con facilidad, pero son palabras pues muy... de un conocimiento culto del lenguaje, ¿sabes? Entonces, si lo lees en inglés, te pierdes bastante. Pero esto es mi visión acerca del tema. No sé si hay alguna traducción al español mejor que la que había, ¿no? Pero bueno, ahí te lo dejo, ¿no? Entonces, este señor estudió en Oxford, publicó poesía, novela, ensayo, y además era conocido por su ironía y por una escritura que combinaba inteligencia brutal con sensibilidad humanista. Ahí es donde yo voy, ¿no? Hay como una especie de poética en los conceptos filosóficos que ya son complejos, que además si le añades pues cierta poética se complican más, porque hay como metáforas enlazadas y tal, y cuesta un poquito de leer en inglés, insisto. Si hay una traducción buena, por supuesto, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué pasó? Que en los años 30 del siglo pasado se muda a California y ahí es donde vive el resto de su vida. O sea, su etapa británica tampoco fue la más productiva ni la más conocida de él, sino cuando se muda a California es cuando el tipo pues le pega el punto y cambia, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de su obra por si te sirve y te inspira para leer algo, porque de verdad te lo recomiendo encarecidamente. Si algo define su obra es la crítica social, y creo que está más vigente que nunca en los momentos que estamos viviendo, y recuerdo además que era un autor que se clasificaba dentro de un poco de la ciencia ficción, ¿no? De estas distopías que él creaba y tal, y con George Orwell también la crítica social. Hay como un grupo de autores, ¿no? que se clasifican ahí, y yo los leí porque a mí la ciencia ficción en ese momento pues, me llamaba mucho la atención, pero es que como que veía ese lado y no veía esa crítica social, ¿no? Se podía entrever o podía intuirla, pero como
me faltaban recursos en ese momento culturales, pues no terminaba de verlos, ¿no? Entonces, desde sus primeras novelas, como la de Chrome Yellow, que es de 1921, y Point Counterpoint, perdón, porque estoy intentando decirlo correctamente, es de 1928, pues retrata con ironía los vicios de las clases altas, la hipocresía intelectual y la alineación moderna. Todos estos libros pues, están en su época británica, obviamente. Pero es con Un mundo feliz, que sale en el 32, o sea, 2 años después de haberse mudado a California, que la traducción al inglés es Brave New World, en vez de Un mundo feliz. Fíjate tú, las traducciones de esos momentos eran épicas. Sobre todo, no sé si os acordáis de las películas cuando venían en inglés y ponían los títulos en español y era como, ¿qué? No entiendo nada. ¿Por qué habéis traducido esto de esta forma? Pero bueno, mando de aquí un saludito fuerte y un abrazo grande a todos los traductores y traductoras que hacéis un gran trabajo y no se os reconoce. Y hay además muchas cosas con las traducciones que han cambiado hasta la historia, ¿vale? Entonces, bueno, en Un mundo feliz, que para mí es un libro como de cabecera que hay que leer, pues se crea una de esas distopías más impactantes de la literatura. Es que ese futuro imaginado, ¿no? Donde la humanidad ha sacrificado pues, la libertad por la estabilidad. La gente es feliz, pero a cambio de no pensar, de no sufrir y de no cuestionar. Se le suministra una droga que se llama Soma, en el libro, te estoy hablando del libro, y que elimina pues, cualquier malestar, cualquier sentimiento raro, cuestión filosófica, te la quita. Y el sexo es libre pero superficial. La familia ha desaparecido y no hay arte, no hay espiritualidad profunda, pues solo confort. Y él decía en el libro, ¿no? Decía, la verdadera felicidad cuesta poco, si es cara, no es de buena clase. Escribió Huxley en su libro, ¿no? Y dime tú si todo esto que él describe en ese libro pues no te suena a nuestra sociedad actual, ¿no? Las redes sociales como este Soma, ¿no? En versión digital, esta droga, felicidad medida en likes, evitación del sufrimiento a toda costa, la superficialidad emocional. Huxley escribió Un mundo feliz hace casi 100 años, ¿vale? Pero podría ser una crónica del siglo XXI y es real. Luego hay un libro que se llama La filosofía perenne, que sacó en 1945 y recoge enseñanzas espirituales de diversas tradiciones y plantea que hay una verdad universal en el corazón de todas las religiones. Esto que muchas personas compartimos, ¿no? Que es que tampoco hablan de cosas muy diferentes las religiones en general, ¿no? Es como, no sé, aquí ya estaba construyendo pues, el marco filosófico que luego aplicaría cuando ya conoce los psicodélicos, ¿no? Otros libros importantes, por ejemplo, que hubo adaptación cinematográfica, es La isla, de 1962, que fue su última novela, en la que él imagina una utopía donde los psicodélicos se usan para el autoconocimiento y la transformación personal. Es como la contraversión de Un mundo feliz, ¿vale? Por un lado, El mundo feliz era como una crítica social y donde él veía, ¿no? Algo mejor era La isla, ¿no? La adaptación es un poco así, ¿qué te puedo decir? Esa famosa película, ¿no? Que sale Ewan McGregor y está la Johansson, y es al final una película de acción, sí, muy bien, pero vamos, que se perdió, perdón, todo la gracia y la chicha del libro, vaya. O sea, que te recomiendo que aunque hayas visto la película y digas, qué guay, no, lee el libro. El libro es mucho más profundo y entiendes mucho mejor hacia dónde se dirigía Huxley en su pensamiento, ¿no? Entonces, si el mundo feliz, ¿no? en la novela era el infierno placentero, la isla para él era el paraíso consciente. No vemos las cosas como son, sino como somos nosotros, escribe en ese libro, ¿no? Vale, seguimos adelante, ¿no? Con la vida de Huxley. En 1953, Huxley toma mescalina por primera vez. Es la sustancia que toma por primera vez. La experiencia lo transforma y él ve la realidad con otros ojos, percibe el ser profundo de las cosas. Él no habla de alucinaciones o fantasías, habla de una experiencia de lo real desnudo, sin los filtros del ego o del pensamiento instrumental. En su libro Las puertas de la percepción, que es el que mencionaba yo antes, del 54, relata: cada cosa es lo que es, infundida de su ser. La flor no simboliza nada, no es una señal de belleza, es belleza en sí misma. Este tipo de experiencia es lo que otros místicos han relatado en Meditación o en Éxtasis, la unión con el todo. Es lo que él expresa, ¿no? De esa forma, el quitarle todos los condicionamientos, digamos, que hemos puesto los seres humanos a las cosas que nos rodean, a la naturaleza, a las emociones, etc. Son lo que son, ¿no? Y el permitir ese estado elevado de conciencia donde tú eliminas todo eso, esa percepción personal de cosas, te permite ver la realidad con una pureza de la que él, bueno, habla y defiende, ¿no? Y yo sigo defendiendo también.
Este libro, pues ya te digo que es una joya. Si lo consigues leer en inglés, genial, y en español una buena versión, maravilloso. Pero no solo por lo que cuenta, ¿vale? Sino por cómo lo cuenta. Mezcla la experiencia directa, referencias filosóficas, arte, ciencia, todo con una claridad bastante plausible ahí, ¿no? O sea, el tipo lo hiló muy bien. No es un viaje en el sentido banal, sino que es una expansión de la conciencia que le permite conectar con el misterio de la existencia. Eso es lo que él perseguía, ¿no? Con ese libro. Ahí él desata su parte más filosófica. En el otro libro, que se llama Cielo e Infierno, del 56, Huxley explora el carácter dual de las experiencias visionarias. El cielo y el infierno no son lugares, sino estados de conciencia que podemos transitar voluntaria o involuntariamente. El arte, la meditación, el ayuno y, por supuesto, los psicodélicos son puertas de acceso, pero cada puerta tiene su riesgo. Huxley, de verdad, no banaliza en ningún caso estas experiencias, las toma como un acto filosófico y espiritual, y no para huir del mundo, sino para verlo mejor. Como dice en Cielo e Infierno, quizás los hombres no pueden alcanzar el paraíso sino mediante el conocimiento del infierno. Y yo es que este hombre, yo cada vez que lo leo o leo cualquier cosa de él, a mí me explota la cabeza. Vale, entonces hay una historia que pasa también, ¿no? Que él solo no hace viajes psicodélicos, porque el médico que le ayuda, que es amigo de él, que se llama Humphrey Osmond, fue el psiquiatra que le proporcionó esa experiencia. O sea, estuvo con él, le proporcionó la sustancia y estuvo conversando con él en su experiencia de mescalina, ¿vale? Pero él solo no viaja, y en el 56, el 11 de noviembre, que se denomina ese viaje 11-7-56, por lo que sea, hay un viaje, ¿no? Hay un viaje psicodélico, y aunque Aldous no estuvo presente, su voz y su presencia simbólica estuvo en todo momento. 4 personas participaron: su hijo Matthew, su nuera Ellen, su primo Francis y el psiquiatra Humphrey Osmond. Okay. O sea, el mismo psiquiatra hace una facilitación a este grupo de personas, que en principio es donde está el hijo de Aldous, y bueno, el primo y la mujer de Matthew, ¿no? Durante el viaje se pusieron discos de Aldous leyendo su obra, y se alternaron momentos de éxtasis y caos, de belleza y paranoia. Ellen y Francis se enamoraron, es decir, la nuera de Aldous Huxley, durante la experiencia, se termina enamorando del primo, ¿vale? Y Matthew, pues claro, su hijo en esa experiencia dice: pero a ver, ¿qué coño está pasando aquí? ¿Ok? O sea, hola, estoy aquí, ¿vale? Y fue una experiencia, pues, que rompió totalmente la dinámica familiar. Una película psicodélica en tiempo real. El viaje terminó con niacina, porque obviamente una especie de antídoto que les devolvió a la realidad. Yo no sé qué tanto lo de la niacina ahí hacía efecto, pero bueno. A partir de ahí, pues nada resultó de la misma forma, porque Ellen y Matthew se separan. O sea, Matthew pierde a su mujer en ese viaje psicodélico. Francis siguió tomando psicodélicos por su cuenta, que es el primo, vamos, el sobrino de Aldous Huxley. Y la historia quedó en silencio durante años, hasta que se recuperaron las cartas de Osmond, se reconstruyó lo que pasó. Pero hay un texto, bueno, que yo recibí hace, no sé, yo creo más de un año, estoy suscrita a una newsletter de Psychedelics News y de diferentes sitios de Estados Unidos que comparten conocimientos sobre temas psicodélicos, y me mandaron toda la historia súper detallada de lo que pasó. Está todo en inglés y obviamente es un email, o sea que no te lo puedo compartir en el enlace, pero es una historia muy guapa. O sea, me refiero, siento cómo derivaron las cosas a nivel emocional ahí, ¿no? Pero muy interesante cómo se dieron los acontecimientos y cómo están vinculados de forma indirecta con Aldous Huxley, ¿no? O sea, ellos querían replicar esa experiencia maravillosa que tuvo su padre con mescalina, pero claro, se quedó en un viaje que se hizo con LSD, por cierto. Además, LSD puro, que venía de Sandoz, de los laboratorios de Hoffman directamente. Entonces, bueno, es súper puro, súper maravilloso todo. Humphrey Osmond fue el que facilitó esa experiencia, ¿no? Y bueno, fue con el LSD purito. Y obviamente el LSD y la mescalina pues son psicodélicos, por supuestísimo, pero no son iguales. Y claro, aquí diría yo, ¿que fue tan placentero como el de su padre? Pues probablemente no. Y que salieron cosas como eso, precisamente, de su mujer que se enamorara del primo, que hubiera ahí un divorcio, que el otro se sintiera mal, que tuviera un enfrentamiento con el primo y toda la vaina.
eso al final estaba ya ahí. O sea, eso no nació de tomar LSD, eso nació porque estaba ya ahí. Había emociones, había cosas que, y además en esa época no me quiero ni imaginar, pues cómo la gente reprimía las emociones y no era fácil tampoco, pues eso. Los humanos somos humanos y seremos siempre humanos, da igual la época, pero las restricciones culturales y sociales también importaban mucho. Entonces me imagino que si esta señora estaba casada con este señor y estaba muy satisfecha con su vida, pues era raro poder romper con todo e irse con la persona que ella quería. Que al final pasó, y que esto lo desveló y le sacó así un poco el tema ahí. Hombre, no es una situación cómoda, digo yo, la verdad, no digo yo que no. Pero bueno, ¿qué puedo decirte? Tú lo entenderás, seguro. Bueno, en 1963, ¿vale? Después de todas estas experiencias y todas estas cosas, habían pasado por lo menos 10 años desde eso, Huxley sabía que se estaba muriendo, ¿vale? Tenía un cáncer de garganta. ¿Y qué pasa? Que él toma una decisión que yo admiro muchísimo y es una cosa como que sí, me gustaría que si tengo eso, una enfermedad terminal o que se ve claramente cuándo me voy a morir y estoy rodeado de los míos, me encantaría irme como se fue él, ¿no? Que él quería hacerlo bajo el efecto del LSD. Entonces le pidió a Laura, que fue su segunda mujer, que le inyectara 100 microgramos de LSD, 100 micras, y luego otra dosis más, ¿no? Y bueno, pues él murió en paz, en silencio, con la conciencia expandida, y no como una huida, sino como una elección consciente, ¿no? Entonces él, como genio y figura hasta la sepultura. Y hay que dejar claro, ¿no?, que Aldous Huxley, su legado es inmenso, ¿no? En plena era del renacimiento psicodélico, sus ideas están más vigentes que nunca. Su advertencia sobre los peligros del conformismo, del placer como forma de control, de la ignorancia emocional, bueno, pues resuena mucho en este mundo, ¿no?, de ahora, de algoritmos, de inteligencias artificiales y de distracciones constantes. Él decía es una frase, ¿no?, que los hechos no dejan de existir porque se ignoren. Y bueno, eso es una realidad y todo el mundo lo sabe. Y creo que parte de la frustración y de los momentos malos que tenemos pues tienen que ver con ignorar nuestras emociones, con ignorarnos nosotros y con ignorar pues lo que pasa alrededor, ¿no?, y tratar de seguir adelante y ignorar sobre todo nuestro propio dolor, que no creo que sea lo más sano, la verdad, porque al final eso todo se va poniendo en un sitio que se termina desbordando y entonces pasa pues una desgracia, ¿no? Decimos una depresión o el cuerpo, ¿no?, de alguna forma somatiza ese dolor emocional y termina pues saliendo por algún lado, se te rompe la aorta y pues, yo qué sé, un infarto, ¿no? Entonces, bueno, importante, ¿no?, que tengamos claro que hay muchas cosas que se escribieron en siglos que nos parecían como que esto parecía como muy lejano, ¿no? Pero al final los seres humanos somos lo que somos, ¿no? Y llevamos muchos años replicando las mismas cosas en diferentes medidas, en diferentes lugares, pero somos cíclicos los seres humanos. Y hay muchos autores que, bueno, pues recogen esa referencia, ¿no?, a nuestro ciclo y a la forma que tenemos de actuar, tanto emocional como culturalmente, como económicamente, se vuelven a repetir las cosas, pues aquí estamos, ¿no? Entonces, bueno, yo te invito a que leas o releas a Huxley, ¿no? Empieza, por ejemplo, por Las puertas de la percepción, si te interesa la psicodelia, ¿no? Sigue quizás con Cielo e infierno, con Un mundo feliz, con La isla, y si te animas, pues La filosofía perenne también. Te prometo que te van a remover y que te van a hacer entender un poco mejor, ¿no?, la psicodelia y el mundo, ¿no?, alrededor de esto en lo que estamos metidos, ¿no? Entonces, bueno, que también piensa que cada lectura es distinta según el momento en el que estés. Como te decía yo, pues cuando lo leí con 12, 13 años no entendí nada o me pareció como fascinante porque era como ciencia ficción en ese momento y ahora lo entiendo con otra lógica, tengo otras gafas, diría, ¿no?, de conocimiento y de qué influyó, por ejemplo, en Un mundo feliz para que él escribiera eso, ¿no? Así que nada, si estás explorando los psicodélicos, pues recuerda que lo que decía Huxley, pues el set and setting lo son todo, ¿no? Pero sobre todo la intención. ¿Cuál es la intención cuando tú viajas? Y tú sabes que yo siempre te doy este mensaje desde aquí. Yo abogo siempre por el espíritu crítico y el sentido crítico. Y no se trata pues de acumular experiencias como cookies bonitas o wow, súper emocionantes, sino se trata de conocerte, de atravesar tu sombra y de expandirte sin perder el eje, ¿vale?
Y por eso pues también es importante que, depende de las etapas, pues mira, yo cuando empecé en la psicodelia yo estaba súper revuelta, tenía un montón de cosas que trabajar, tenía un montón de traumas acumulados, de complejos, de historias, de movidas, ¿no? Y entonces eso hizo que en un tiempo muy corto a lo mejor hiciera muchas experiencias o bueno, tampoco nunca me pasé, no estuve todas las semanas haciendo experiencias, ni mucho menos, porque de hecho fue un episodio que grabé por aquí, porque sí que tenía alrededor gente que estaba a la persecución y a la caza de la siguiente experiencia, ¿no? Pero sí que las tuve como más dentro de lo que cabe, más seguidas en el tiempo, porque había muchas cosas que trabajar y porque vi que era una herramienta que a mí me servía mucho. Pero ahora, por ejemplo, no, ¿sabes? Yo ahora estoy en otra fase de mi vida y a lo mejor considero que no tengo que tomar tantas sustancias porque no hay para mí no es una cosa de, vamos a pasárnoslo bien, que también podría ser y lo he hecho en alguna ocasión. Pero ahora mismo el costo que tiene para mí físico y mental tiene que ser con una muy buena razón, ¿sabes? Porque no me compensa de otra forma. O sea, entonces, bueno, que siempre hay cosas que resolver, siempre hay cosas que manejar e intentar entenderlas mejor, pero no siempre es recomendado, ¿no?, usar psicodélicos así a la primera de cambio, como ya sabes que he comentado en alguna ocasión. Intenta, obviamente, buscar tus recursos de cómo manejar esas situaciones si la tienes detectada. Si no, el primer paso siempre va a ser detectar qué pasa, cuál es la raíz del problema que te está acuciando. Y a partir de ahí ver qué recursos tengo. Pues con esto me apaño. Que no, bueno, pues siempre sabes que tienes el recurso de los psicodélicos ahí si haces un uso pues personal, ¿no? Y lo haces para tu autoconocimiento. Otra cosa es, siempre lo digo y siempre hay que hacer la excepción de que pues con problemas de salud mental, con depresión, con otro tipo de cuadros que ya están diagnosticados, obviamente eso necesita un acompañamiento o al menos alguien que te guíe y que haga sesiones de terapia con personas preparadas, ¿vale? Entonces yo estoy hablando, en este caso, de personas pues no sé, con un estado mental un poco, pues no sé, normal, porque estar deprimido no es normal, o estar pues tener un trastorno de la personalidad, por ejemplo, ¿no? Pues es que es la realidad de cada persona, ¿no? Pero se entiende como que estar sano mentalmente es ese estado en el que puedes tomar psicodélicos con ese enfoque de autoconocimiento, y hay gente también que ha dicho, oye, yo me tiro la manta a la cabeza, a mí nada me funciona, de pues antidepresivos y movidas y al final se lanzan, ¿no?, a hacer esta experiencia porque están desesperados. Bueno, si lo vas a hacer, por favor, recuerda que intenta encontrar personas que te puedan guiar y no lo hagas a lo loco. Tampoco esto significa que te vayas a morir, no te vas a morir, pero puede darte una experiencia un poco difícil, ¿vale? Complicada. Un poco, sí. Yo no te lo recomiendo, ¿vale? En cambio, si tienes una salud mental estable, normal, y usas estas herramientas como para autoconocimiento y encontrarte y como decía Aldous Huxley, ¿no?, un poco apreciar mejor el mundo y apreciar mejor tu mundo interior y no como una escapatoria, porque es que la gente de verdad sigue entendiendo que este tipo de sustancias son para huir, y es como, pues si tú supieras que por más que corras van detrás tus cosas y te van a perseguir bajo el efecto de estas sustancias, o sea, que tú verás. Entonces, bueno, ya tú sabes, mi amor, que si quieres contarme algo o corregirme algo o comentarme algo o debatirme algo, por supuesto, sabes que tienes un correo electrónico al que me puedes escribir, que es hola@mujerespsicodélicas.com, y que al final de cada episodio hay un disclaimer legal muy importante que deberías escuchar si es la primera vez que estás por aquí, y si hace rato que no lo escuchas, escúchalo, porque si acaso un día te ofendes y piensas que yo estoy aquí promoviendo que la gente se drogue y haga el tonto por ahí, ¿no? No. Yo promuevo diría la legalidad del ser, ¿sabes? El que tú tomas las decisiones que consideres oportunas mientras la ley te lo permita, y aunque la ley no te lo permita, si lo haces con cabeza, pues también. Entonces, y cada cual que se agarre cada palo que se aguante su vela. O sea, no sé si me entiendes. Yo te cuento mis cosas, mis opiniones, mis historias, te traigo información, a veces puede ser mejor, peor, o correcta o incorrecta a ciertos grados, pero intento hacer una labor de divulgación y de educación de la mejor manera que esté. Así que nada, te invito a que sigas leyendo a Huxley y si no lo has leído, por favor, y te interesa la psicodelia, léele. Y recuerda también que estoy en redes sociales, en Instagram, y que hay un grupo de Telegram asociado al podcast en el que puedes entrar y compartir con nosotros, que somos casi 300 personas, mientras te presentes y respetes las normas.
las leas y las respetes, excelente, más que bienvenido que bienvenida. Y qué más decirte, que seas muy feliz, que aquí estamos 2 días y que ojalá, yo ya te digo que si puedo me voy a guardar 2 cartoncitos del LSD siempre o 1 por si acaso me muero o me estoy ahí en camino de morirme y tengo a los míos alrededor que me den el LSD antes de morirme. Por favor, te lo pido. Creo que es lo mejor. Aunque bueno, ya iré contando más cosas, pero si no te da el subidón con LSD porque es exógeno, es decir, que te lo tomas de fuera, si no tenemos nuestras cositas endógenas también que nos ayudan a hacer las transiciones en este mundo más fáciles. Y nada, te mando un abrazote enorme y be happy, my friend. Nos escuchamos en la siguiente. ¡Hasta luego! Las creadoras de Mujeres Psicodélicas no fomentan el consumo de drogas recreativas ilegales y recomiendan a los oyentes que consulten la legislación de su país para conocer la situación legal de estas sustancias y las posibles sanciones por su posesión, uso o suministro. En ningún caso, las creadoras o creadora de Mujeres Psicodélicas serán o será responsable de cualquier daño derivado de la información de este podcast. La inclusión de información a sitios web externos no debe entenderse como un respaldo de la autora o las autoras del podcast a dichos sitios o a sus propietarios.